Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y de nuevo estoy por acá para traerles otra historia de la publicidad. Otra historia en cuanto a las estrategias de marketing y a las campañas publicitarias. En este caso, la historia tiene que ver con Coca-Cola. Y la historia habla que un 23 de abril del año 1985, la marca Coca-Cola hizo lo indebido. Realizó una campaña publicitaria y una estrategia de marketing que nunca debió hacer, la cual fue cambiarle el sabor a su tradicional Coca-Cola. 99 años llevaba la marca siendo número uno en el mercado, con un sabor que era apetecido, deseado y aprobado por el mismo consumidor. Pues bien, resulta que el presidente de la junta directiva y además el director general de toda la compañía, Roberto Goizueta, pues pensó que de pronto con el acercamiento que había tenido Pepsi en los últimos años, especialmente a nivel del mercado en Estados Unidos, pues dijo, hay que hacer algo especial, hay que diseñar algo especial, una estrategia de marketing, y empezaron a desarrollar una serie de test más o menos a unos 200,000 consumidores, en donde se les dio a probar el nuevo sabor de Coca-Cola, lo que se llamó The New Coke. Y según los resultados de esos test, definieron que la nueva Coca-Cola era todo un éxito. Pero cuán equivocados se encontraban, porque resulta que ese 23 de abril del año 1985, la Coca-Cola fue lanzada a nivel mundial, con títulos en sus anuncios publicitarios que decían: el gran nuevo sabor, mejor que nunca, lo mejor solo puede mejorar. Esos fueron los titulares con los cuales lanzaron The New Coke a nivel mundial. Pero estaban bastante equivocados, porque entonces el resultado final fue que a los clientes de la Coca-Cola, a los fanáticos de la Coca-Cola, este nuevo sabor no les gustó. Miren estos tres datos. Llamaron al número 800 Get Coke muy enojados para afirmar que no estaban de acuerdo con el cambio de sabor. Segundo, en la sede principal de Atlanta hicieron manifestaciones. Incluso hubo gente que llevaba la garrafa grande, el litro grande de Coca-Cola, y lo tiraba al piso para demostrar que ese nuevo sabor de la New Coke no era del agrado de los consumidores. Y tercero, al mismo Goizueta, en su correspondencia personal allá en la compañía, le empezaron a llegar cartas afirmándole que la gente no estaba de acuerdo con el nuevo sabor. Pues bien, resulta que esta estrategia apenas duró 79 días y entonces hizo que la compañía echara un reversazo gigantesco. Por ejemplo, el mismo Goizueta diseñó un comercial en donde él mismo aparecía diciendo: aquí está el nuevo sabor de la Coca-Cola, aquí está el sabor tradicional de la Coca-Cola y ustedes van a poder elegir de aquí en adelante con cuál sabor se van a quedar. Y de esa manera pues la empresa echó reversa a la situación, minimizó el daño que pudo haber causado y los fanáticos pudieron elegir entre el nuevo sabor y el sabor tradicional de la Coca-Cola. Les cuento que unos años después el nuevo sabor de la Coca-Cola tuvo que ser retirado porque definitivamente no fue apetecido por los clientes de la compañía. ¿Esto qué nos deja? Nos deja la siguiente moraleja. Coca-Cola lo que quería buscar era un golpe de opinión bastante duro, bastante fuerte con respecto a la competencia de colas que estaba viviendo con Pepsi en ese momento. Y que de pronto sí, hicieron un test, diseñaron un test con 200,000 consumidores, pero otra cosa muy diferente ya es enfrentar esa decisión tan drástica, esa decisión tan dramática, enfrentarla con el cliente habitual, con el cliente que está allí en las calles y que no solamente hace parte a nivel nacional, sino que también hace parte a nivel internacional. Entonces de pronto allí pudo haber existido un apresuramiento bastante grande por parte de la compañía. Como pregunta final, si tu estrategia de marketing está funcionando, si aún eres el número uno en el mercado, si aún eres apetecido por la clientela,
la cual no solamente a nivel local sino a nivel internacional te tienen como número uno, pues entonces ¿por qué apresurarnos? Esa es tal vez la más importante moraleja que nos deja esta historia de hoy y que espero que a todos ustedes les vaya a servir a futuro. Nos vemos en una próxima historia. Chao, que estén bien.